Ayrton Senna. Tan solo mencionar su nombre evoca una multitud de emociones. Para los entusiastas del automovilismo, trae a la mente imágenes de velocidad pura, habilidad incomparable y una determinación feroz que lo distinguía en la pista. Senna no era solo un piloto, era un artista, un maestro que orquestaba la sinfonía de la velocidad con una precisión impresionante. Su muerte prematura en el Gran Premio de San Marino, de 1994, conmocionó al mundo, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de la Fórmula 1. Sin embargo, incluso décadas después, su legado continúa inspirando, su espíritu por siempre entrelazado con el deporte que amaba. La historia de Senna es una de triunfo y tragedia, de pasión inquebrantable y búsqueda implacable de la excelencia. Nacido en una familia adinerada en Sao Paulo, Brasil, su encuentro con las carreras comenzó a la tierna edad de 4 años, con un kart de regalo de su padre. Esto encendió una llama que ardería brillantemente a lo largo de su vida, impulsándolo a través de las categorías de karting, Fórmula Ford y Fórmula 3, antes de que finalmente aterrizara en el mundo de la Fórmula 1 en 1984. La llegada de Senna a la F1 fue simplemente electrizante. Rápidamente se estableció como una fuerza a tener en cuenta. Su estilo de conducción agresivo y su inquebrantable confianza en sí mismo lo diferenciaban de sus compañeros. Corría con una intensidad inigualable, llevándose a sí mismo y a su auto al límite absoluto, un rasgo que le valió tanto admiración como críticas. Pero una cosa era innegable: Ayrton Senna era un piloto como ningún otro. Los inicios de la carrera de Senna estuvieron marcados por una serie de carreras impresionantes, insinuando la grandeza que estaba por venir. Consiguió su primer podio en su segunda carrera con Toleman, y realizó varias actuaciones asombrosas en el auto poco competitivo, incluyendo una legendaria carrera en el Gran Premio de Mónaco de 1984, empapado por la lluvia. Su cambio a Lotus en 1985 le proporcionó un auto más competitivo y pronto tradujo su talento en victorias, logrando su primera victoria en el Gran Premio de Portugal de 1985. Sin embargo, fue su traslado a McLaren en 1988 lo que realmente lo catapultó al estrellato. Junto a Alain Prost, el campeón mundial reinante, Senna se embarcó en una de las rivalidades más intensas y cautivadoras en la historia de la Fórmula 1. La temporada de 1988 fue un testimonio de su feroz competencia, que culminó en un dramático enfrentamiento en el Gran Premio de Japón, donde Senna se alzó con su primer campeonato mundial. 2 campeonatos mundiales más siguieron en 1990 y 1991, consolidando el estatus de Senna como una leyenda del deporte. Su rivalidad con Prost se intensificó, llevando a ambos pilotos al límite de sus capacidades. Sus batallas en la pista se convirtieron en leyenda, una cautivadora mezcla de velocidad, habilidad y a veces controversia. Pero en medio de la rivalidad había un respeto mutuo, un reconocimiento del extraordinario talento del otro. El Gran Premio de San Marino, de 1994, en Imola, Italia, amaneció como cualquier otro fin de semana de carreras. La atmósfera era eléctrica, la anticipación palpable. Sin embargo, una sensación de inquietud flotaba en el aire. El fin de semana ya había presenciado un horrible accidente durante la clasificación que se cobró la vida del joven piloto austriaco Roland Ratzenberger. La tragedia ensombreció el paddock, un crudo recordatorio de los peligros inherentes al automovilismo. Senna, visiblemente afectado por la muerte de Ratzenberger, consideró retirarse de la carrera. Luchó con los riesgos, con la fragilidad de la vida puesta de relieve. Sin embargo, el piloto que llevaba dentro persistió. El atractivo de la competición resultó demasiado fuerte para resistirse. Se alineó en la pole position, decidido a honrar a su colega caído con una victoria. Al comenzar la carrera, ocurrió el desastre. En la séptima vuelta, mientras Senna se acercaba a la curva de alta velocidad de Tamburello, su Williams FW16 se salió de la pista a más de 300 km por hora, chocando contra la barrera de hormigón. El impacto fue terrible, el silencio que siguió ensordecedor. El mundo observó con horror cómo el personal médico se apresuraba a la escena. La gravedad de la situación se hacía cada vez más evidente. Senna fue extraído de los restos y trasladado en avión al Hospital Maggiore de Bolonia. La esperanza disminuía con cada minuto que pasaba. El mundo contuvo la respiración, aferrándose a la más mínima posibilidad de un milagro. Pero no fue así. Esa misma tarde, la devastadora noticia resonó en todo el mundo.
Ayrton Senna había muerto. Durante años, el mundo lidió con la tragedia de Imola, los eventos de ese fatídico día grabados en la memoria colectiva del automovilismo. Varias investigaciones y análisis intentaron reconstruir la causa del accidente fatal de Senna, pero las preguntas persistían. Luego, en 2025, aparecieron imágenes inéditas de Fuji TV, que ofrecían una nueva perspectiva de la tragedia. Las imágenes, capturadas desde un ángulo diferente al de las imágenes ampliamente difundidas, proporcionaron detalles escalofriantes del accidente y sus consecuencias inmediatas. Mostraron el impacto en toda su ferocidad. El Williams FW16, reducido a un amasijo de hierros retorcidos. Pero fue la respuesta emocional de los presentes lo que realmente humanizó la tragedia. Las cámaras captaron al hermano de Senna, Leonardo, con el rostro marcado por la preocupación, su lenguaje corporal delatando su creciente miedo. Betis Assumpção, asesor de prensa de Senna, y Joseph Leverer, su fisioterapeuta, fueron vistos esperando ansiosamente noticias, sus expresiones una mezcla de esperanza y desesperación. Pero fue la imagen de Adrian Newey, el diseñador del auto, la que realmente encapsuló la gravedad de la situación. Newey, usualmente una imagen de compostura, se le vio visiblemente angustiado, con lágrimas rodando por su rostro. El peso de la tragedia, el conocimiento de que un auto que él diseñó estuvo involucrado en un incidente tan horrible, estaba grabado en su rostro. Las imágenes sirvieron como un crudo recordatorio del costo humano del automovilismo, el precio emocional que pagan los involucrados. Sección 5. Adrian Newey, el peso de la responsabilidad. Adrian Newey, aclamado como una de las mentes técnicas más brillantes de la Fórmula 1, se encontró lidiando con una pesada carga de culpa y responsabilidad tras la muerte de Senna. El FW16, un auto en cuyo diseño había volcado su corazón y su alma, se había convertido en sinónimo de tragedia. La temporada de 1994 vio cambios significativos en las regulaciones técnicas del deporte, con la prohibición de las ayudas electrónicas como la suspensión activa y el control de tracción. Newey, conocido por sus diseños innovadores y su dominio de la aerodinámica, había tenido dificultades para adaptar el FW16 a las nuevas reglas. El auto, aunque inherentemente rápido, estaba resultando difícil de manejar, especialmente a altas velocidades. Senna, siempre en busca de una ventaja, había solicitado modificaciones en la columna de dirección con la esperanza de mejorar el manejo del auto. Newey, confiando en los instintos de su piloto estrella, había accedido. Sin embargo, después del accidente, surgieron preguntas sobre las modificaciones y si habían contribuido a la falla de la dirección que finalmente condujo a la muerte de Senna. Newey se enfrentó a un intenso escrutinio. Cada uno de sus movimientos fue analizado. Cada una de sus palabras diseccionada. Fue juzgado por homicidio involuntario en Italia, pero finalmente fue absuelto. Sin embargo, el costo emocional fue inmenso. Newey cargó con el peso de la muerte de Senna, el recuerdo una constante remembranza de las devastadoras consecuencias que podían derivarse incluso del más mínimo error de cálculo. Sección 6. Un catalizador para el cambio. La muerte de Senna y la seguridad en la F1. La trágica muerte de Ayrton Senna conmocionó al mundo del automovilismo, forzando una reevaluación largamente esperada sobre el tema de la seguridad. Durante años, la Fórmula 1 había caminado por la cuerda floja entre ampliar los límites de la velocidad y la tecnología, y garantizar la seguridad de sus pilotos. La muerte de Senna expuso la fragilidad de ese equilibrio, destrozando la ilusión de invulnerabilidad que rodeaba al deporte. Las consecuencias inmediatas de la tragedia de Imola vieron una oleada de actividad. La FIA, el organismo rector del automovilismo, inició una investigación exhaustiva sobre el accidente, buscando identificar las causas e implementar medidas para prevenir tragedias similares en el futuro. La Asociación de Pilotos de Grandes Premios, que se había disuelto en 1982, se reformó, con los pilotos unidos para exigir mayores medidas de seguridad. Los cambios fueron rápidos y de gran alcance. Se modificaron los diseños de los circuitos, añadiendo chicanes para reducir la velocidad de los autos en las curvas de alta velocidad. Se mejoraron las barreras de contención y se introdujeron trampas de grava para proporcionar un mayor margen de error.
El diseño de la cabina de los autos de Fórmula 1 experimentó una transformación radical con laterales más altos, mayor protección para la cabeza y la introducción del dispositivo HANS para reducir el riesgo de lesiones fatales en la cabeza y el cuello. La muerte de Senna se convirtió en un punto de inflexión en el enfoque de la Fórmula 1 hacia la seguridad. El deporte había aprendido una dura lección y prometió no olvidarla jamás. La búsqueda de la velocidad y el rendimiento permaneció, pero ahora estaba atemperada por un nuevo respeto por la santidad de la vida. El legado de Senna, por siempre entrelazado con la tragedia, se convirtió en un poderoso recordatorio de que algunos precios son simplemente demasiado altos para pagar en la búsqueda de la victoria. Sección 7. Más allá de la pista, el legado perdurable de Senna. El impacto de Ayrton Senna trascendió el ámbito del automovilismo. Fue más que un simple piloto, fue un héroe nacional, un icono mundial y un símbolo de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su inquebrantable determinación, su búsqueda de la excelencia y su profunda compasión resonaron con personas de todos los ámbitos de la vida. En su país natal, Brasil, Senna era venerado como un semidios. Era una fuente de orgullo nacional, sus logros en la pista proporcionaban una bienvenida distracción de los problemas económicos y políticos del país. Sus humildes comienzos, su inquebrantable ética de trabajo, y su negativa a comprometer sus principios lo convirtieron en un modelo a seguir para una generación que luchaba con la incertidumbre y buscaba inspiración. El legado de Senna se extendió mucho más allá de la pista de carreras. Era muy consciente de su plataforma y la utilizó para hablar en contra de la injusticia social, la pobreza y la desigualdad. Creó el Instituto Ayrton Senna, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar educación y oportunidades a los niños desfavorecidos de Brasil. El instituto, fundado por su hermana Viviane, ha tocado las vidas de millones de niños, manteniendo vivo el espíritu de compasión y entrega de Senna. La influencia de Senna continúa impregnando la cultura popular. Su vida y su carrera han sido objeto de numerosos documentales, libros y películas, cada uno de los cuales intenta capturar la esencia de esta figura compleja y enigmática. Su rivalidad con Alain Prost sigue siendo uno de los capítulos más cautivadores de la historia del automovilismo, un testimonio de su extraordinario talento y de la intensa competencia que definió su época. Sección 8. Una nación de luto, un mundo que recuerda. La efusión de dolor que siguió a la muerte de Ayrton Senna fue un testimonio del profundo impacto que tuvo en el mundo. Millones lloraron la pérdida de un icono deportivo, un embajador mundial y un humanitario. Su funeral en Sao Paulo, Brasil, fue un evento nacional, con aproximadamente 3 millones de personas alineadas en las calles para despedirse de su héroe. Líderes mundiales, compañeros pilotos y celebridades se unieron a la familia y amigos de Senna en una conmovedora ceremonia que celebró su vida y sus logros. Alain Prost, su antiguo rival y compañero de equipo, pronunció un emotivo elogio, olvidando sus diferencias ante una pérdida tan profunda. Brasil declaró 3 días de luto nacional y las banderas ondearon a media asta en todo el mundo. La muerte de Senna trascendió el mundo del deporte, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida en un dolor compartido. Era un símbolo de esperanza, su historia un testimonio del poder del potencial humano. Su legado, aunque por siempre entrelazado con la tragedia, continúa inspirando, recordándonos que incluso ante la adversidad, la búsqueda de la excelencia, la inquebrantable creencia en uno mismo y la compasión por los demás, pueden dejar una huella imborrable en el mundo. El legado de Ayrton Senna no se define por las trágicas circunstancias de su muerte, sino por la extraordinaria vida que vivió. Fue un hombre que se atrevió a soñar en grande, que se esforzó más allá de sus límites, y que utilizó su plataforma para marcar la diferencia en el mundo. Su historia continúa resonando, un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside solo en alcanzar la victoria, sino en el impacto duradero que tenemos en los demás. Sección 9. Conclusión. El espíritu inmortal de un campeón. La vida de Ayrton Senna se truncó trágicamente, pero su espíritu continúa proyectándose sobre el mundo del automovilismo. Sigue siendo una inspiración para los aspirantes a pilotos, una leyenda cuyos logros en la pista están grabados en los anales de la historia de la Fórmula 1. Pero lo más importante es que se le recuerda por su inquebrantable determinación,
su incansable búsqueda de la excelencia y su profunda compasión por los demás. El legado de Senna se extiende mucho más allá de los trofeos y galardones que acumuló durante su ilustre carrera. Dejó una huella imborrable en el deporte que amaba. Su muerte sirvió como catalizador para una revolución en seguridad que transformó la Fórmula 1. Su inquebrantable creencia en sí mismo, su negativa a comprometer sus principios y su firme determinación de marcar la diferencia en el mundo, siguen inspirando a generaciones de aficionados en todo el mundo. Ayrton Senna puede haber desaparecido, pero su espíritu sigue vivo. Está grabado para siempre en los corazones y las mentes de quienes presenciaron su brillantez. Su nombre es sinónimo de velocidad, habilidad y una inquebrantable voluntad de ganar. Su legado es un testimonio del poder del potencial humano, un recordatorio de que incluso ante la adversidad podemos alcanzar la grandeza y dejar un impacto duradero en el mundo. La historia de Senna es un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la muerte, una leyenda puede seguir inspirando.